en primer lugar, agradecer a los organizadores, al Instituto de Ingeniería de Minas, a todos los organizadores de Perumín por esta oportunidad y en particular por el muy interesante intercambio de ideas que ha habido todos estos días. Y en particular he estado viendo este homenaje a la ingeniera del Castillo. Yo no la he conocido, pero me ha parecido un homenaje muy sentido. Mis condolencias a su viudo, pero creo que todo indica que fue una persona excepcional. Me parece que sus virtudes y la importancia que tiene el promover la participación de la mujer en las minas, pero las virtudes que ha tenido esta destacada ingeniera en el Perú. Me parece muy bonito el homenaje que se le ha hecho y les agradezco bastante. Me parece que ha sido muy, muy leccionador para mí escuchar esta experiencia de vida, ¿no? A veces en experiencias concretas como esta uno aprende muchas cosas y me parece muy, muy lindo que le hayan hecho este homenaje en esta oportunidad. Les agradezco bastante. Y les quiero contar también que es interesante la oportunidad de estar aquí porque, como ustedes saben, vengo de una gira por México, Washington, Estados Unidos, y ahí hemos tenido reuniones junto con el presidente Castillo, con el grupo Val de México, de Peñoles, con los CEOs de Newmont, de altos directivos de Freeport, de Anglo American, de Rio Tinto, de grandes empresas, en realidad mineras internacionales. Hemos tenido un excelente diálogo que me parece que me permite tener un punto de vista tal vez más interesante para presentar en esta oportunidad, ¿no? Siempre una gira y un diálogo directo con algunos de estos directivos de empresas que tienen importantes inversiones mineras, importantes planes de inversiones mineras en el Perú, es algo siempre muy, muy enriquecedor. Pero déjenme comenzar un poquito con una mirada un poquito más de país, ¿no? Que es lo que corresponde un poco al ministro de Economía y Finanzas. Y yo creo que hay que ubicarnos en esta situación, ¿no? ¿Cuál es el gran reto, ¿no? ¿Cuál es el nudo central de la problemática del Perú actual, ¿no? ¿En qué momento nos encontramos y cuáles son nuestros grandes retos? Y le voy a dar una mirada un poquito estratégica, porque en el cortísimo plazo, desde luego, está el tema de la vacunación, del enfrentar la pandemia, que yo creo que al ritmo de vacunación que vamos, creo que se está haciendo un muy buen trabajo y que creo que tenemos buenas chances de que una tercera ola no nos sea tan dolorosa. Pero yo veo dos grandes retos como profundos, ¿no? De balance del Perú de los últimos 20, 25 años, ¿no? Por un lado, yo creo que el gran reto hemos tenido un buen nivel, muy buen nivel de crecimiento económico. Claro, algunos países del Asia nos hacen sentir envidia, pero bueno, comparémonos con nuestra región, con Latinoamérica, y bueno, estamos en primer lugar en el crecimiento de los últimos 20 años. Digamos, tampoco seamos tan ambiciosos, ¿no? Me parece que tenemos que felicitarnos como país por haber logrado este buen nivel de crecimiento económico, y un primer gran reto, desde luego, es mantener un buen ritmo de crecimiento económico, pero claramente como que el gran problema nacional son las brechas sociales, las desigualdades, la pobreza, el hecho de que todavía en grandes regiones, provincias, distritos del Perú, hay toda esta gran cantidad de centros poblados y de distritos donde no hay agua potable, no hay electricidad, el acceso a los servicios de salud es muy limitado, nulo, los servicios educativos son de baja calidad, la conectividad no existe, en fin, paremos de enumerar las deficiencias, ¿no? que se muestran en nuestro país de esta manera tan críticamente desigual. Yo creo que es uno de los grandes problemas nacionales que yo creo que hoy son bastante reconocidos, ¿no? ¿Cómo es que logramos, diría, este primer gran reto, me parece a mí, es cómo hacemos para mantener el crecimiento económico enfrentando la desigualdad, la discriminación, las brechas sociales, ¿no? Yo diría que ese es como primer gran nudo crítico en el Perú, que a mi juicio se enlaza con este segundo elemento esencial, que se llama gobernabilidad. Yo creo que es claro que el otro gran problema que hemos tenido en el Perú, que tenemos en el Perú, es una gran conflictividad social,
un nivel alto de conflictividad política, ¿no? Un diálogo difícil entre los distintos actores políticos, un elevado nivel de corrupción. Entonces, seamos honestos con nosotros mismos. Nuestro gobierno, nuestro sistema de gobierno tiene problemas serios. Y si recordamos que en el tema de corrupción, pues tenemos, creo que 4 o 5 de los últimos presidentes acusados o encarcelados o en fin, ¿no? Involucrados, por decirlo menos seriamente, en caso de corrupción, nos muestra que aquí tenemos un nudo grande, ¿no? Corrupción más conflictividad social y política es algo que definitivamente dificulta que tengamos un buen gobierno, que es lo que necesitamos para poder enfrentar este gran reto. Y yo creo que ambas cosas están, de alguna manera, el reto de la economía y la redistribución y el reto de la gobernabilidad, yo creo que son parte de un gran nudo gordiano, para ponerlo con esta referencia histórica, ¿no? Un gran nudo gordiano porque la corrupción alimenta la desigualdad alimenta la conflictividad social, ¿no? Lamentablemente los deseos de algunos políticos por capturar el poder a veces no son solamente o principalmente por un buen deseo de hacer cosas, sino por deseos de enriquecerse personalmente. Hay un tono patrimonialista, lamentablemente, que ha atravesado nuestra historia republicana desde hace muchos años y todavía está presente. Yo creo que es todo parte de un solo gran nudo gordiano. Y me permito hacer esta referencia porque creo que la minería hay que ubicarla en este contexto, ¿no? En el contexto de un sector que ha aportado y sigue aportando de una manera importante para el crecimiento económico, que ha avanzado en una mirada mucho más social y ambiental, en ser mucho más consciente de una necesidad de no solamente responder a sus accionistas, sino, como hoy dicen en el mundo, responder, ¿no?, a los stakeholders, ¿no?, a las comunidades del entorno, a los pueblos del entorno, al país, al pueblo en el que se encuentran. Pero yo creo que ahí todavía tenemos mucho que avanzar. Y cuando hablo de minería, para mí el término minería es un genérico para un sector en el cual están involucrados como actores tanto las empresas mineras como el Estado en sus distintos niveles, y también en realidad pues los trabajadores, las trabajadoras, los institutos de investigación. Yo creo que no debemos ver un sector como la minería solamente como el sector de las empresas, sino como un conjunto de actores que colaboran con distintos roles, y obviamente quien debe tener el rol primordial, esencial en la producción es el sector privado. De eso no tengo dudas, pero en el cual hay una colaboración de un entorno de actores. Tiene que haber una colaboración de un entorno de actores múltiple y coherente, ¿no? Porque hay varias formas de ver los problemas, pero que tenemos problemas en esta área me parece que eso es bastante claro, ¿no? Y para verlo desde el punto de vista del Estado, yo creo que el Estado tiene que reconocer que tiene, a mi juicio, el Estado peruano frente a este tema global, no solamente la minería, tiene dos grandes problemas, ¿no? Tiene un problema de ineficiencia, tiene un problema de corrupción, tiene un problema de ineficacia, ¿no? Y esto seguramente se ha repetido en estos días en el debate en Perú-MIG, ¿no? El canon que no llega, los dineros entregados pero que no se ejecutan con la velocidad necesaria. En fin, estas historias creo que son recurrentes, uno los escucha recurrentemente, me parece, en las discusiones sobre los temas de la minería y del Perú. Pero yo creo que también hay un problema de recursos fiscales, ¿no? De nivel de ingresos y de presupuesto para sectores claves como la educación, salud, la infraestructura que tiene el Perú. Y todos los datos comparativos en el Perú lo muestran. Estos días he estado repitiendo en presentaciones internacionales y creo que ya me voy sabiendo de memoria los datos. El Perú tiene 19% del PBI en ingresos fiscales, el promedio latinoamericano es como 28%, el promedio de la OECD es como 38%. Colombia, que acaba de hacer una reforma tributaria para aumentar su recaudación fiscal en 1,3%,
tiene una recaudación que me parece que está alrededor del 26% del PBI, o sea, tiene una recaudación mucho mayor que el Perú y están haciendo una reforma tributaria para subir sus ingresos. Porque está claro que con el nivel de ingresos que tenemos, tener el sistema de salud, el nivel de educación, los caminos rurales, el agua potable, simplemente no alcanza, digamos. Ustedes saben, la brecha de infraestructura en el Perú, 100.000 millones, la brecha en colegios es una cosa similar, las necesidades son enormes. Y como digo, creo que hay que reconocer que hay deficiencias en el Estado, pero yo creo que también hay necesidad de mayores recursos fiscales. Y frente a esto, yo creo que viendo la minería, yo veo dos políticas centrales, ¿no? A nivel global, tenemos esta idea de una reforma tributaria. La reforma tributaria tiene varios elementos que estamos por explicar brevemente y presentar en el Congreso. No voy a detallar aquí todos, pero efectivamente hay un componente que tiene que ver con la minería, ¿no? Sí, como hemos dicho, y hemos percibido en el diálogo con las empresas mineras, incluso cuando nos hemos sentado en la mesa ejecutiva del sector minero en el MEF, incluso cuando nos hemos sentado en mi despacho con el presidente, con los gerentes de la Sociedad Nacional de Minería, que sí hay una posibilidad de, ¿no? Entendiendo que el cobre está a $4.20 y entendiendo también que eso es un nivel que ojalá dure varios años, pero pues somos perfectamente conscientes que quizás no. ¿Me explico? Tenemos que ser perfectamente conscientes de la volatilidad de los precios de los metales. Y en ese sentido, estamos trabajando en esta propuesta de reforma tributaria, que básicamente implica no un cambio del sistema que tenemos de regalías, impuesto especial, impuesto a la renta, sino en elevar las tasas en los tramos más altos de márgenes de ganancia, márgenes operativos, y para eso, justamente en esta gira que he tenido en Washington el lunes, he reafirmado, porque hemos tenido una conversación por Zoom, he reafirmado con el Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional que ellos nos van a ayudar para hacer los cálculos y el análisis de tal manera que nos aseguremos que podamos tener un nivel mayor de recaudación cuando los precios son altos, pero que no afectemos la competitividad del sector minero y que el Perú siga siendo una plaza atractiva y que si los precios de los metales caen, bueno, eso no implique que va a haber minas o proyectos que van a tener que paralizarse porque la tasa tributaria es demasiado grande. ¿Me explico? Porque claramente, yo como economista entiendo claramente que la mayor recaudación, las mayores tasas tributarias van de la mano con un efecto sobre la rentabilidad de las empresas mineras, digamos, total, ¿no? Esto es, para mí es una cosa aritmética, ¿no? Hay que mantener ahí un equilibrio muy claro y para eso tendremos el apoyo del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional, también el Banco Mundial se ha ofrecido para tener un buen sistema que nos ubique dentro del rango de cómo están estos niveles de tributación a nivel mundial. Pero déjame decirles que junto con eso, yo creo que hay este otro enfoque importante que es el enfoque territorial, ¿no? Que es cómo la minería se relaciona con su entorno, ¿no? Creo que hoy está claro que el negocio minero se ha complejizado en relación con el Estado y que la minería junto con el Estado tenemos que ver la fórmula para atender las necesidades sociales y las relaciones políticas con las comunidades del entorno para evitar los niveles de conflictividad social que tenemos. Tenemos varios proyectos paralizados por los altos niveles de conflictividad social. Tenemos problemas en proyectos actualmente en operación por los altos niveles de conflictividad social. Y bueno, eso es algo a lo que tenemos que reaccionar, a nuestro juicio, preventivamente y buscando una fórmula de acción conjunta entre el Estado y las empresas mineras. Y ahí tal vez recordar de que tenemos este mecanismo en el Perú de obras por impuestos, que me parece que es un mecanismo que puede ser muy útil para que las empresas mineras tengan ayuden a resolver más rápidamente las obras y las necesidades de las comunidades y los distritos de su entorno, ¿no? Porque ustedes saben que muchas veces el problema es, claro, se paga el canon, se paga el impuesto, pero en lo que la región o el distrito hace el proyecto, hace el expediente técnico, comienza la contratación y llega el agua potable, bueno, lamentablemente ya
para la gente, para lo que siente la gente de esas comunidades, pasó demasiado tiempo. Y es, creo yo, entendible, ¿no? Yo por lo menos los puedo entender, ¿no? Creo que tener una respuesta más rápida es importante, y yo creo que el mecanismo de obras por impuestos es algo en el cual podríamos trabajar mucho más en este sentido, ¿no? Me parece que ahí hay un instrumento que nos da oportunidades, que yo creo que el Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas con la minería podríamos tratar de trabajarlo mucho más. Finalmente, creo que hay un tercer tema que es interesante en cuanto al aporte de la minería en el crecimiento económico, que quiero recoger la propuesta, quizás el guante de Ricardo Márquez respecto al tema de los proveedores mineros y su propuesta muy concreta de hacer una mesa ejecutiva para los proveedores mineros. Efectivamente, este es un tema bien interesante, me parece a mí. Hay aquí una oportunidad que las compras de insumos que tiene que hacer la industria minera la haga más que la industria nacional, y en la medida que se considere que una mesa ejecutiva de diálogo, ¿no es cierto?, MEF, Sociedad de Industria, Sociedad de Minería, digamos ya los actores específicos en este tema, podemos sentarnos a la mesa y ver qué se necesita para poder ayudar que esto funcione de tal manera que la minería tenga un mayor efecto multiplicador en la economía. A nosotros nos parece fantástico, digamos, ¿no? Me parece que sería bien interesante y que puede ayudar mucho al Perú. Así que gracias, Ricardo, una vez más por la propuesta. La otra vez nos alcanzaste la propuesta del factoring, que ya le hicimos realidad. Te agradecemos por tu empuje en eso, así que aquí tenemos otra buena idea que vamos a ponernos en marcha a trabajar en este sentido, ¿no? Y bueno, desde el Estado creo que tenemos dos grandes tareas acá en las cuales nosotros queremos, digamos, nosotros pensamos que tenemos para promover el desarrollo del sector minero y el crecimiento económico en general, ¿no? El primero es mantener la sostenibilidad fiscal y monetaria, y por eso, digamos, internacionalmente hemos conversado con los inversionistas que siguen viendo el Perú como interesante, que siguen viendo el Perú como un nivel de inversión en grado de inversión, como un nivel de bonos por el cual se paga una tasa de interés más baja, y sabemos que todo eso también ayuda a que el sector privado tenga financiamiento internacional que no sea tan caro, ¿no? Porque el riesgo país se traslada al riesgo empresarial, digamos, ¿no? Yo creo que eso, seguimos haciendo nuestra tarea para ayudar en eso. Nuestra propuesta de sostenibilidad fiscal es bien sólida y mantendremos ahí ese intento de ese trabajo por mantener, digamos, el financiamiento internacional abierto para el Perú, para el Estado y para todos, ¿no? Aquí trabajamos juntos, ¿no? Cuando el MEF trabaja por abrir espacio de financiamiento para el Estado, yo creo que también termina abriendo, ¿no es cierto?, facilitando el financiamiento para el conjunto de sectores económicos. Y mantener nuestro compromiso con lo que nosotros llamamos la mesa ejecutiva. Como ustedes saben, creo que hace 10 días tuvimos la instalación de la mesa minera, la mesa ejecutiva del sector minero. Ahí recogimos algunos de los temas que habían sido identificados como temas críticos para poder facilitar las inversiones y el funcionamiento del sector minero. Esto siempre es un tema en el cual podemos seguir pensando, y definitivamente en el tema tributario es un tema que queremos trabajarlo con mucho diálogo con el sector minero, ¿no? Como le digo, con el apoyo de la asistencia técnica del Fondo Monetario, pero escuchando claramente la voz del sector empresarial, pero al mismo tiempo tratando de resolver esas pequeñas, medianas y grandes trabas que pueden haber, incluso a nivel general del sector, y también a veces proyecto por proyecto, ¿no? A veces llegan algunos inversionistas de alguna gran inversión, a veces hay inversiones en minería grandes, y bueno, a veces los problemas son muy específicos, y desde el Ministerio de Economía y Finanzas tenemos un equipo de seguimiento de inversiones que sigue trabajando y dispuesto a colaborar con los proyectos de inversión que están en cartera, que están en marcha, para que puedan ayudarlos a resolver los problemas en lo que nos compete a nosotros, ¿no? Que podamos ayudar a resolver y tratar de que estos proyectos puedan salir lo más pronto posible, porque sabemos que esto es un impulso importante para el crecimiento económico en el Perú, y como no, también nos colaboran con los ingresos fiscales que necesitamos y con la generación de empleo que necesitamos. Entonces, yo creo que esas son más o menos las líneas esenciales del gobierno, y yo creo que
ya hemos instalado en la mesa un diálogo, hemos mantenido un diálogo con la sociedad de minería, y yo creo que con un diálogo continuo podemos realmente hacer un sistema promotor del desarrollo minero en el Perú, con todo el entorno de las comunidades y colaborando con el desarrollo nacional de la mejor manera. Y muchísimas gracias por la oportunidad, por el tiempo y por las lecciones que he ido aprendiendo en estos días de discusión en Perú. Muy buenas noches.